y feliz sábado. Qué bueno estar con cada uno de ustedes. Qué bueno es estar con cada uno de ustedes aquí en el Amanecer con Cristo. Una gran bendición que podamos pasar este tiempo buscando la presencia de Dios. En esta mañana quiero iniciar y presentar algunas cosas. Primero, amor, se me quedó las 2 páginas que te mostré. Estamos comenzando un programa, un plan para beneficio de la iglesia, gracias, amor, que está allá afuera con esta página. Lo que queremos es preparar un estudio especial para todos los miércoles, que vamos a estar estudiando en esta primera etapa los milagros de Jesús. Ahora, esto no solamente es un estudio para que uno diga, bueno, ya yo conozco la historia, ya yo conozco el milagro, sino es para que todos nos involucremos y que el miércoles se convierta en un culto de adoración en el que todos participemos porque estamos estudiando, pero también que podamos pasar más tiempo en oración y alabanza al Señor. Por eso estamos preparando desde ya, con tiempo, el material. Está en inglés y en español. Y va a estar presentándose cada sábado aquí en el boletinero, para que usted venga, sepa que corresponde el miércoles, vaya viendo los versículos y que usted cuando venga el miércoles se involucre en el estudio bíblico para que sea de mayor fortaleza para nuestra vida espiritual. Lo que queremos es de que todos podamos venir aquí sabiendo de que ese es un día de conectar con Dios y un día de fortaleza. Así que no se lo pierda. Comenzamos este miércoles, estaremos dirigiendo esta serie el hermano Johan y este servidor durante estos meses. Ahora, no solamente eso, sino que en esta semana hay otra actividad que también comienza, y es que en la iglesia Bellavista, el grupo Bellavista Hijos Nuestros, tendremos una semana de oración. Y una semana de oración que quiero compartirle los títulos para que entiendan el propósito de esta semana de oración para la iglesia. Si usted tiene algún invitado, vaya. Si usted quiere ir un día, vaya. Y esta semana de oración se titula Mi identidad en el pueblo de Dios. Es muy importante que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. El día de hoy comenzamos con el primer tema. Hoy también es el mismo tema aquí en el Amanecer con Cristo, que se titula Mi llamado, parte 1. Y la primera parte hoy es cómo la Biblia dice, cómo la Biblia me ve a mí. ¿Qué yo soy ante la Biblia? Es la primera pregunta. ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué me llama la Biblia a hacer? Pero mañana en la noche, la parte 2 de mi llamado será ¿qué me llama la Biblia a hacer? Hoy veremos qué soy, mañana vemos qué hago. Luego el lunes, martes y miércoles tenemos 3 temas enfocados en mi mensaje. El lunes estaremos estudiando el sábado como un día de servicio. El martes estaremos estudiando 3 pilares del mensaje adventista: el juicio, el santuario y la ley de Dios. Y el miércoles estaremos estudiando la segunda venida como el mensaje escatológico de la iglesia adventista. ¿Por qué nosotros predicamos esto? El jueves será libre para los hermanos y el viernes estaremos estudiando un tema que se titula El método, una iglesia. ¿Cuál es la idea de Dios al invitar a hacer una iglesia? El plan es que esto pueda ser de fortaleza para los miembros del grupo Bellavista, pero también si usted tiene alguna noche disponible de ir, excepto el miércoles que tiene que venir aquí, puede visitarnos allá. El miércoles no los quiero allá, por favor. Vengan aquí. El jueves, no, tampoco. A menos que vayan a ayudar a la limpieza, pueden hacer. El jueves es libre, es libre. Pero bueno, hoy estaremos iniciando con el tema número 1, que es el tema de mi llamado, parte 1. Estaremos viendo qué la Biblia dice que yo soy. Es importante que usted sepa lo que la Biblia dice que usted es. Porque cuando usted no sabe lo que es, usted es cualquier cosa. Y es una gran tragedia cuando el Señor tiene un pueblo que no sabe lo que es. Cuando no sabemos lo que costamos, cuando no sabemos lo que somos, lo que implica que nosotros seamos llamados el pueblo de Dios. Pero vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana. Vamos a orar para entrar directamente al mensaje de Dios para nosotros en este día. Oremos. Padre amado, te doy gracias por el gran privilegio que nos das de venir a buscar tu rostro a través del estudio de tu palabra. Padre, hemos venido con un corazón humilde, sabiendo que en su presencia hay plenitud de gozo. Queremos que usted tome en cuenta nuestra incapacidad humana para que venga y se manifieste con su grandeza divina.
y podamos experimentar el gran amor que usted tiene hacia cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos da de servirle. Gracias por ser llamados su pueblo. En el nombre de Jesús le pedimos que esté con nosotros. Amén. Amén. Bien, cuando una persona tiene un título, regularmente ese título define algunas cosas en la persona. El título tiende a definir qué la persona sabe o conoce. Por ejemplo, si usted ve que alguien tiene un título en un hospital de doctor, usted va a entender de que es alguien que es un doctor en medicina. Y ese doctor en medicina va a tener la autoridad para darle a usted una indicación adecuada para su enfermedad. Usted está confiando en la institución que es el hospital donde usted fue. Está confiando en la investidura que la institución le dio a esa persona para usted creer de que esa persona dice que usted necesita una aspirina, es una aspirina. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido esto? Ahora, si no habría un hospital en el que está ese doctor, usted podría tal vez dudar de su capacidad, dudar de su calificación para él decirle a usted que necesita algo. Pero cuando hay una institución detrás, cuando hay un título al frente, cuando la persona está con su bata, cuando la persona está en el consultorio, cuando está dándole un papel con el logo del hospital diciéndole a usted que necesita comprar eso, eso significa de que esa persona está autorizada y esa persona tiene allí una serie de rasgos que le dan una identidad que me hace a mí confiar en ellos. Ahora, cuando el Señor formó su iglesia, Él también la creó pensando en que sus hijos estuvieran capacitados, autorizados para dar a conocer su mensaje en este mundo. Él creó la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, y creó en él un grupo de santos, de discípulos, de hijos, y los capacitó para que cuando nosotros saliéramos al mundo la gente supiera quiénes somos. Pero Dios le puso algunos ejemplos, principalmente con el apóstol Pablo, de cómo el cielo nos ve. Y una cosa es que usted tenga el título y otra cosa es que usted actúe, se vea, se entienda y se crea con el título. Porque hay personas que pueden tener una gran capacidad, pero cuando ellos no cumplen con la misión, usted puede creerle una vez, pero no dos. Y como dice una frase, si se lo hace una vez, culpable él. Si lo hace dos, culpable yo. El cristiano tiene que recordar lo que es, hermanos. Yo tengo que recordar lo que soy. Porque muchas veces la gente nos ve y mira la iglesia, mira nuestro título, mira la expectativa que tiene con nosotros. Nos ven con la Biblia en la mano, nos ven caminando todos los sábados, nos ven vestidos como cristianos. Pero cuando tenemos que dar el servicio, cuando tenemos que cumplir con la misión, a veces la gente se decepciona. Y hay que levantar banderas de Jesús en lugares donde antes alguien ha quemado el terreno. Y tenemos que entender de que en este tiempo nuestra misión como cristianos es la más importante de la historia. Así como Juan el Bautista fue el segundo Elías y fue muy importante porque él estaba justo antes de la primera venida de Jesús, nosotros hoy somos el Elías que está cumpliendo con una misión. Y si Jesús dijo en su tiempo, no ha nacido hijo de mujer más valioso, más grande que Juan el Bautista, asimismo va a decir en el reino de los cielos, no hubo un pueblo mío más valioso, más importante, más brillante para mí que el pueblo adventista en el tiempo del fin. Porque estamos en una parte importante de la historia. Vamos a ir a la palabra de Dios directamente para ver cómo Dios nos habla, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y la primera cosa que queremos estudiar es que la palabra de Dios dice que nosotros somos embajadores. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. ¿Somos qué? Embajadores. ¿Y qué es un embajador? El embajador pertenece a qué país, al país donde está o al país que lo envía. ¿Y dónde trabaja el embajador? La embajada. ¿La embajada a qué país pertenece? ¿Al país donde está o al país que representa? Al país que representa. El embajador se convierte en una representación personificada de todo su país.
de la cultura de su país, de los alimentos de su país, de los intereses de su país, del bienestar de su país, de lo que su país dice. El embajador no puede decir lo que él opina, debe decir lo que su país opina. Y cuando el embajador se extralimita a las capacidades de su presidente o de su país, el embajador pierde su trabajo. No puede venir un embajador a representar intereses personales, porque esa no es su función. El embajador representa los intereses del que lo envió, que es el presidente del país a quien representa. Y está diciendo aquí el apóstol Pablo, versículo 19, versículo 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué hizo Dios a través de Cristo con nosotros? Nos reconcilia. Y cuando somos reconciliados, Él nos entrega al mismo ministerio de reconciliar a Dios con otros hombres. Nadie nace en la iglesia sin saber para qué nace. Nadie pertenece a la iglesia sin tener una misión. La iglesia no es un grupo de personas que tienen tiempo y capacidad libre. No, no, no. Yo soy parte de un proyecto divino que nació en la eternidad y terminará en la eternidad, porque el amor de Dios se va a manifestar para siempre. Ahora, cuando yo entro a la iglesia, cuando yo acepto el llamado de Dios, yo me convierto en un vocero, un embajador, un representante de este proyecto de Dios para el universo. Y yo tengo que entender de que entonces lo que yo antes era, ya no lo soy. Lo que yo antes quería, ya no debe ser. Lo que yo antes tenía de plan, ya no es mi plan. Debo ver qué quiere Dios conmigo, porque ahora yo soy un embajador. Mi casa es una embajada. La iglesia es una embajada. Mi puesto de trabajo es una embajada. Aún mi carro es una extensión de la embajada, porque donde yo esté, la gente tiene que ver a quién yo represento. ¿Tiene sentido esto? Y así como el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, también cuando yo entiendo mi llamado, yo tengo que entender que soy llamado a hacer otra cosa. Otra cosa. La Biblia no dice cuál era la profesión de Noé. La Biblia no destaca cómo él vivía. Pero déjeme decirle algo. Después que Dios llamó a Noé, ya él no era otra cosa. Él era carpintero y constructor de barcos. Todo el tiempo, 120 años. Constructor de barcos. ¿Y a qué tú te dedicas todo el día cortando madera y buscando árboles? No, es que el Señor me mandó a una cosa, yo estoy cumpliendo con eso. Pero mientras tanto que tú comas, bueno, yo de vez en cuando en mi tiempo libre yo siembro algo, porque nos damos cuenta que Él sabía sembrar. En mi tiempo libre yo siembro para comer, pero lo mío es construir barcos. La Biblia tampoco dice cuál era la profesión de Elías antes de que Dios lo llamara. Él era un profeta y él estaba dedicado a eso. Y dime una cosa, ¿de qué tú vives? De lo que Dios me diga. ¿Y qué es lo que tú sabes hacer? Lo que Dios diga que hay que hacer. Y dime una cosa, ¿en qué tú te entretienes hablando con Dios? Óyeme, era un embajador. Tanto que cuando se presenta donde Acab, ¿cómo él se presenta? Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover. Porque él entendía de que su único reconocimiento, su único currículum era el Dios que lo había mandado, que lo había enviado. Ahora, Moisés tenía una profesión. Después de que él era príncipe, él se metió, se enganchó, se convirtió en un pastor de ovejas. Pero cuando él llegó a Egipto, él no fue representando las ovejas. ¿O sí? Mira, dicen unas ovejas ahí que necesitan que la atiendan. No. Moisés llegó representando al gran yo soy. Y dice el yo soy, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es ese Dios? Yo no conozco ni a ese Dios, ni voy a dejar ir al pueblo. Yo no soy el que estoy en esto. Mira, Faraón, mira, si fuera por mí yo no estuviera aquí. Faraón, si fuera de mi parte, yo estuviera en otro lugar. Mira, Faraón, lo menos que yo quisiera dar problema aquí, porque ya yo salí de aquí con el rabo entre las piernas. Pero esto no tiene que ver de mí. Es que a mí me mandaron.
A mí me enviaron y yo tengo que cumplir con la orden porque yo soy un embajador. Cuando usted entiende que es un embajador, usted tiene una paz. Porque los problemas del lugar, aunque le rodeen, aunque le puedan perjudicar, aunque le puedan afectar, no van a marcar su futuro. No van a marcar su estabilidad. Porque su país es otro. Y su país está bien, usted está bien donde quiera que esté. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido? Es como que yo venga y soy un embajador aquí. Y aquí vengo y me encuentro que hay una huelga. Y la huelga está haciendo porque quieren que cambien un diputado. Eso no es problema del embajador que está visitando, porque la preocupación de él son los asuntos del reino, del país que los mandó. Pero ¿cuántas veces nosotros nos involucramos en los asuntos de un mundo que no nos pertenece al punto que perjudican el lugar de que somos enviados? ¿Tiene sentido esto? ¿Cuántas veces nos involucramos a vivir una vida tan terrenal, tan humana, tan aquí y ahora, que cuando Dios quiere que nos ocupemos en las cosas de su reino, no tenemos tiempo para hacerlo? Pero el embajador debe saber qué país representa, porque si no lo hace, va a ser juzgado por traición. Y todavía hay países donde eso es una pena de muerte. Si el embajador se compromete con el país al que es enviado, más que con el país que lo representa, esta persona traiciona su misión. Y por eso el Señor dice: reconciliaos con Dios. Y nosotros debemos invitar a la gente y decirle: reconciliaos con Dios. Oye, mira, reconcíliate con Dios. Yo vine aquí para que tú sepas que se puede. Reconcíliate con Dios. Y es este estilo de vida, esta fe, es esta calidad de cristianismo lo que va a marcar la diferencia en el tiempo del fin. ¿A quién estoy representando y cómo estoy viviendo? Mira lo que dice aquí, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 47. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. Esto no tiene que ver de que vamos a ver cómo queda. No, mira que cualquier cosa ahí puede ser. No. El Señor quiere que nosotros lo demos a conocer a Él. Y a veces hay que darlo a conocer a Él por las dificultades que resistimos, a veces por la paciencia que demostramos, y a veces simplemente por el celo por las cosas santas que Él espera que se muestre. La segunda cosa que la Biblia dice que somos es que somos un pueblo real de sacerdotes. Un pueblo real de sacerdotes. Somos sacerdotes en un pueblo de reyes. Somos sacerdotes en medio de un grupo selecto que Dios ha mandado. Y mire por qué eso es importante que entendamos esto. Porque en el Edén, ¿quién era el sacerdote del Edén? Adán y Eva. Porque ellos eran los únicos. Todos tenían una conexión directa. Todos eran sacerdotes a nivel de que no se necesitaba a alguien con el nombre de sacerdote. Ahora, cuando sale del Edén, Caín y Abel, ¿quién de los dos era sacerdote? Los dos. Los dos fueron y presentaron sacrificio. Los dos acercaron al altar. Los dos presentaban ante Dios. Dios hablaba con su pueblo directamente. Dios se comunicaba con ellos directamente. Y cuando Dios volvió al Éxodo, era su interés que su pueblo se volviera a Él. Pero el pecado era tal, el Eterno era tal, que le dijeron a Moisés: mira, por favor, habla tú con Jehová, habla tú con Dios, para que no vaya a ser que nosotros vayamos y nos metamos en su presencia y seamos consumidos. ¿Era la intención de Dios habitar en medio del pueblo? Sí. ¿Compartir con todo el pueblo? Sí. ¿Acercar a todo el pueblo? Sí. Para Dios la adoración es un asunto personal. Pero tristemente el ser humano pidió a Dios un intermediario. Y Dios tuvo que crear el proceso de un intermediario con dos propósitos. Primero, para que podamos entender el rol de Cristo en el plan de salvación. Segundo, para que no seamos consumidos a causa del pecado que había insistentemente en el pueblo de Dios. Gracias a Dios, porque nos ha dado a Jesús, que es un intermediario. Gracias a Dios, porque Él a través de Cristo nos invita, y ahora tú y yo no necesitamos el intercesor normal, porque podemos comunicarnos directamente con Cristo a través del Espíritu Santo. Con Dios a través del Espíritu Santo y los méritos de Cristo, mejor dicho.
¿Por qué digo esto? La Biblia dice que somos sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 es muy popular. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vosotros sois escogidos. Y cuando el Señor llama a que hayan sacerdotes, Él hizo una serie de pasos que es importante que tú y yo sepamos. El sacerdote no se vestía como él quería. Se vestía como Dios había preparado que él se vistiera. Y hay personas que dicen, pero pastor, el hábito no hace al monje. No, pero lo identifica. Y la gente tiene que ver que usted y yo somos sacerdotes. El sacerdote no comía lo que él quería cuando él quería, no. Porque había un menú que Dios había preparado y eso tenía también un significado y era la forma en la que el mundo iba a saber que el sacerdote estaba cumpliendo con una misión simbólica. Por eso el pueblo de Dios no come cualquier cosa, porque a través de la alimentación la gente va a conocer al Dios que predicamos. Hay mucha gente que no entiende esto, pero el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene una función de brillar, de reflejar, de personificar el proyecto de Dios para el mundo. Por eso sí, hermanos, nosotros no podemos comer cualquier cosa. Otro ejemplo, el pueblo de Dios no adoraba en la forma que quisiera, ni como quisiera, ni cuando quisiera, porque Dios también había dejado estipulado cómo los sacerdotes iban a funcionar y a servir. Y hoy en día que hay un gran conflicto por la adoración, tenemos nosotros los hijos de Dios que entender de que Dios no dejó al azar ni al criterio del sacerdote lo que se hacía en el templo. Dios dejó estipulado cómo Él es. Y en su santidad, Él espera que los que le adoren también busquen santidad. ¿Cómo el mundo va a conocernos? Como sacerdotes. Nos convertimos en los intermediarios. Porque cuando el Señor venga a buscar un pueblo, Él va a ver en nosotros una herramienta para Él ver una diferencia entre los justos y los impíos. Y siempre voy al texto de Hebreos que dice, la fe de Noé condenó al mundo. Porque es la fe de los que le sirven, es el grupo, es selecto de sacerdotes que Él mandó, los que van a mostrar la diferencia. Y esa diferencia es la que va a hacer que Él venga pronto. Porque cuando la diferencia empezó a nublarse, el Señor tuvo que intervenir. Y cuando el mundo parezca que está en tinieblas, porque no se vean quiénes son los sacerdotes, no se vean quiénes no son sacerdotes, y todo parezca de que somos en la misma dirección, ¿sabe qué? Prepárese porque el fin se acerca. Mientras más se borre la línea que divide al pueblo de Dios de los impíos, más se acerca. Porque Dios no va a permitir que se apague la luz. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ahora hay otra cosa que como sacerdote yo puedo hacer. No solamente lo represento, no solamente soy llamado a vivir como Él vive, no solamente tengo una misión que cumplir en cómo visto, en cómo adoro, en cómo como, sino que también tengo una misión respecto a una labor que voy a cumplir. Como sacerdote, yo estoy para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Cada vez que yo me pongo a orar, me postro en la presencia de Dios, yo estoy ofreciendo un sacrificio espiritual a Dios, que gracias a los méritos de Cristo puede entrar a la presencia del Señor. ¿Tiene sentido esto? Así que ya no necesito un intermediario, ya no necesito buscar a un pastor que me represente, no necesito buscar una persona, un humano que me represente. Yo soy un sacerdote de Dios, yo tengo la potestad en el nombre del Señor de adorarle y ser aceptado en su presencia, porque Él me invitó a ofrecer sacrificios espirituales para Él. Por lo tanto, cuando yo entiendo como miembro de iglesia cuál es mi misión, Dios me está dando el regalo. Él me eligió, Él me apartó para que cuando yo ore y le busque, Él acepte mi petición, mi llamado y escuche mi voz. Hermanos, si entendemos esto claramente,
el ser cristiano me capacita a mí para entrar en el lugar santísimo a conectarme con el Señor. El yo vivir una vida que acepta el sacrificio de Cristo me capacita a mí de tener una relación personal con Dios tan estrecha, tan cercana, tan real como los patriarcas la tuvieron. Ahora, recordemos una cosa, somos embajadores. Y un embajador que no está bien con el presidente no lo va a llamar por teléfono. No le conviene. Ante los ojos del mundo tenemos una gran misión al llamarnos cristianos, hermano. Si entendiéramos la profundidad de lo que Dios espera de nosotros, es posible que no estuviéramos ni siquiera aquí. Estuviéramos agresivamente buscando y amaneciendo, creando herramientas, entendiendo de que si nosotros no damos la voz, hay personas que se van a perder. Y esto es grave. Somos la herramienta de Dios para que el mundo le conozca. Y esto es un honor demasiado grande como para ser visto con sencillez. Hay una tercera cosa que Dios nos llama a hacer. Se encuentra en los evangelios, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. ¿Usted conoce este texto? Dice aquí: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, éste será salvo, pero el que no crea será condenado. Hasta aquí lo voy a dejar. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. La tercera cosa que nosotros somos al aceptar a Jesús, al aceptar ser parte de su pueblo, al aceptar el ministerio que Él llama a todo creyente a hacer, ¿sabe qué es? Somos evangelistas. Creadores de discípulos, discípulos multiplicadores de discípulos. Somos ese grupo selecto que Dios está multiplicando. Y quiero decir en el fondo de evangelista, porque es que un discípulo entiende que es un evangelista. Cuando los apóstoles fueron tomados, Hechos capítulo 4, y fueron llamados al concilio, y fueron desafiados porque la gente no entendía por qué estos jóvenes eran tan cabezaduras. ¿Qué es lo que pasa con esta gente que los tomamos, los perseguimos, los torturamos, amanecieron presos y siguen con la insistencia? Y el pueblo los llama y los rodearon allí todo el grupo. Y dice la Biblia que los principales del Sanedrín, del templo, se pusieron alrededor de él. Toda la gente que tenía rango va aquí a aterrorizar a este grupo de embajadores del Señor. Pues recuerde esto, al embajador no le asusta lo de la tierra donde va, porque él representa una tierra diferente, una tierra mejor. Dígame una cosa, ¿usted cree que el embajador de una ciudad soberana está preocupado por la influencia de la ciudad que no es soberana? No. Pues dígame una cosa, ¿quién va a tocar en un país latinoamericano al embajador norteamericano? No. Y mira qué interesante. Tomaron aquí a Pedro y a Juan. Los llevan presos. Los hacen amanecer en la cárcel. Y al día siguiente tempranito los toman y los rodean. Y se pone aquí Anás, Caifás,
todos los principales escribas y fariseos, todos estaban allí para intimidarlo, para amenazarlos, para decirle a ellos qué hacer. No prediquen en el nombre de Jesús. Dejen de estar hablando de la resurrección. Dejen de estar creando división y conflicto en el pueblo. Dice aquí Hechos capítulo 4, versículos 19 en adelante. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué hemos visto y oído? ¿Cuál es el mensaje que nos hace a nosotros estar aquí? Una gran tragedia en el mundo de hoy es de que el cristianismo se ha entendido como que no es una religión de ver y oír. Se cree que el concepto de fe es simplemente lanzarte a un vacío. Se cree que tener fe es simplemente andar a ciegas, perdido en un mundo oscuro. Pero no. La fe es una certeza, es una confianza de que a pesar de que no siempre puedes verlo claramente, tú tienes evidencia suficiente para confiar y creer que tu Dios es real. Cristianos con una fe sin fundamento es una tragedia para el mundo de hoy. Personas sin una convicción que manifiesta un carácter, una forma de pensar, una forma de actuar, es una tragedia para el mundo de hoy. Porque en tiempo de crisis, cuando el mundo nos amenace, nos persiga, nos quiera acorralar, ¿sabe qué es lo único que tenemos a nuestro favor? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que el mundo necesita ver de ti y de mí no es lo que yo creo, no es lo que yo escuché, no es lo que me enseñaron, lo que yo pienso, no es lo que se escucha bonito, es lo que yo he visto y lo que yo he oído. Y esto se manifiesta a través del evangelio y la predicación. Esto se manifiesta a través de una vida de un misionero. Se manifiesta a través de una vida entregada, una vida devota, una vida comprometida con lo que yo he visto y he oído. Ahora, ¿qué tú has visto y oído? ¿Qué te hace ser cristiano? ¿Qué me hace a mí tener un lugar en el pueblo de Dios? ¿Qué me hace a mí tener un rol activo que cumplir dentro de este pueblo? Porque si no es lo que tú has visto y oído, tú no podrás ser un embajador. Porque los embajadores conocen el lugar que representan y conocen cómo piensa su país para representarlo, porque lo han visto, han oído, han estado allí. Y si vamos al término griego, para cuando se habla de que alguien es enviado, se manifiesta de que Dios lo envía porque tiene un encuentro con esa persona, hace un compromiso con esa persona, empodera a esa persona y lo manda a cumplir una misión. Pero dime algo, ¿cómo el mundo va a conocernos si nosotros no conocemos al que representamos? Es difícil enseñar algo que tú no sabes. Es difícil, imposible. Es imposible representar algo que tú no conoces. Porque no hay representación. Y digo que es difícil porque hay gente que finge e intenta enseñar cosas que no sabe. Hay gente que intenta dar a conocer cosas que no entiende. ¿Y qué problema para el estudiante es cuando el profesor se aparece a enseñar una fórmula que él no conoce bien? Bueno, yo creo que es así como va, porque yo vi en YouTube un video y yo creo que esto es lo que hay que hacer. No. Esto es imposible. Y es muy difícil que el mundo conozca a Jesucristo si la iglesia no lo tiene. Es imposible. Hoy en día Dios nos llama a hacer tres cosas. La primera, embajadores, representantes de una tierra mejor en medio de un mundo que no la conoce. Representantes de un mundo mejor en medio de una ciudad que no entiende, no conoce, no ha experimentado lo que tú y yo hemos experimentado. Lo segundo que Dios nos llama a hacer es a ser sacerdotes. Vivir como que hemos sido apartados
para un uso santo. Vivir como que hemos sido llamados a una misión, a un ministerio que tiene un valor para la eternidad. Y tercero, Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y eso implica ser evangelistas. Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos dudar lo que Dios nos ha llamado a hacer. No podemos mentir, porque lo que estamos diciendo es lo que estamos viviendo. Lo que te estoy mostrando es lo que funciona conmigo. Lo que te estoy diciendo es lo que a mí Dios me está diciendo. Por eso no puedo callarme. Porque no es un cuento que me estoy inventando. No es fácil para mí, pero no puedo, no tengo otra opción. Lo que yo he visto y he oído, tengo que compartirlo, porque cuando yo estuve donde tú estás, ahí Dios estuvo conmigo. Pero hay una esperanza para todos nosotros. Porque le diré una cosa, un embajador es mucho. Un sacerdote es mucho. Un evangelista es mucho. Y tal vez podríamos pensar, oye, pero es que yo no tengo ninguno de esos dones. Hay gente que cree que estos son dones especiales, ¿no? Es parte de tu identidad. Hay personas que dicen, sí, pero pastor, es que yo como que yo no. Yo no siento como que tengo eso. Yo no siento como que eso es lo mío. Yo no siento como que cuando yo me paro frente a la gente ve eso. Déjame decirte algo maravilloso que Dios te quiere decir en esta mañana. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Considerad, pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿Sabe qué quiere decirme esto? De que yo no tengo que ser mucho en el mundo para hacer mucho para Dios. Y es incómodo porque el apóstol Pablo está escribiendo a esta gente y dice, mira, les voy a ser sincero, ustedes no son muchas cosas. Entre ustedes no hay mucha gente rica, ni fuerte, ni sabia. No, vamos a ser sinceros, ustedes son gente común y corriente. Pero Dios los eligió a ustedes. Porque Él toma personas comunes y corrientes y las convierte en su herramienta para avergonzar a los que creen en este mundo, que son muchos. Para que los grandes de este mundo sepan que hay alguien más grande que ellos, más poderoso que ellos, y que tiene un pueblo de gente común y corriente supuestamente, pero que tiene adentro algo que no se puede comprar ni vender. Esa gente supuestamente común y corriente, tú y yo, personas que otros ven y que dicen, oye, pero no, un cristiano más, una persona más, mira, sí, parece buena persona, medio talentoso, pero ya, gran cosa. Ante los ojos de Dios, tú eres un gigante, tú eres grande para Él, porque Él te ha escogido a ti, con el propósito de que los que Él no escogió y se creen en la carne muy grandes, tengan una gran lección. Es que conozcan dónde reside el poder de Dios en este mundo. Y Dios está buscando personas comunes y corrientes como tú y como yo, que se dejen utilizar para Él dar a conocer su grandeza y poder. Dios está buscando personas normalitos, como algunos dicen, bueno, ahí más o menos, como otros puedan definirnos, para hacer maravillas. Y cuando nosotros podemos notar el impacto, la influencia, la presencia de lo que Dios hace con nosotros, cuando podemos manifestar ese amor, esa compasión, esa misericordia que Dios muestra para con nosotros, entendemos de que yo no necesito ser más, porque para Dios soy totalmente suficiente. El Señor dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es posible de que en este momento estoy hablando con alguien que no ha sido el mejor embajador. No, tal vez tu casa no ha sido la mejor embajada. Tal vez
tu mismo entendimiento de las cosas del Señor y de cumplir con su voluntad, tú no has sido tal vez el mejor sacerdote en todas partes. No, es más, es posible que tú sientas de que tu don no es el evangelismo, de que no tienes nada que enseñar, no tienes nada que evangelizar, no tienes a nadie que entregar. Y tú dices, óyeme, pero eso no, es que mire, pastor, yo no encajo en ninguno de esos perfiles. Ese no es mi ministerio. Yo no sé qué es lo mío. Déjame decirte algo. Dios no necesita que tú lo creas. Ya Él dice que tú lo eres. Ahora tú necesitas creer y confiar, porque Él te llamó para que seas su embajador, su sacerdote y su evangelista en este mundo. Y aunque el mundo te diga que tú no eres mucho, aunque tú mismo pienses que no eres mucho, aunque tú misma has considerado de que no eres suficiente para lo que Dios quiere de ti, Dios te dice en esta mañana, Dios te ha elegido, yo te he elegido para avergonzar a los sabios, avergonzar a los grandes, avergonzar a los fuertes, para que nadie se gloríe, sino que en tu debilidad Jesucristo tenga el primer lugar. Y cuando la iglesia entiende que es Cristo, cuando la iglesia se abandona para que Cristo tenga el lugar, cuando la iglesia se entrega para que Jesús venza, ¿sabes qué pasa? La iglesia cumple con su misión. Porque mi razón de ser es dejarlo a Él ser. Mi razón de ser es dejarlo a Él ser. Y mire qué interesante, que en toda profesión de Dios, Dios es la razón de ser. ¿De qué vale un embajador sin un país que lo envía? No es embajador. ¿De qué vale un sacerdote sin un Dios a quien adorar? No es un sacerdote. ¿De qué vale un evangelista sin un mensaje que compartir? No es evangelista. Esto depende de Dios, no de nosotros. Cuando la iglesia entienda, y cada uno de nosotros que somos la iglesia, personalmente, individualmente, cuál es mi misión, cuál es mi rol y quién yo soy, viviremos más tranquilos, porque nuestro valor va a ser dado por Dios, no por los hombres. Actuaremos más acorde, porque entenderemos que el rito, el ritual, la costumbre, el estilo de vida, la forma de ser de nosotros es parte de mi llamado con Dios. Y compartiremos en paz, porque no podremos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No necesitamos mucha teología, no necesitamos mucha filosofía, no hay que hablarlo mucho, no. Hay que predicar siempre. Y a veces, si es necesario, también hay que hablar. Pero Dios quiere misioneros que vivan un mensaje tan poderoso que la gente pueda conocerle a través de nosotros. Gracias a Dios por Él mirarnos con tanto nivel, a pesar de nosotros ser personas tan normales. Pero Dios es grande y Dios es nuestro refugio. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que sepas lo que eres. Tú eres valioso para Dios, eres valiosa para Dios. Somos importantes para Él. Él nos eligió para una misión que los ángeles quisieran dar, pero nadie más va a dar, porque somos especiales para Él.